Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete. Martes 28 de enero, lección número 5, la ira del amor de Dios. Texto para memorizar. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. Querido y amado Señor que estás en los cielos, queremos conocer más de cerca tu conducta frente al mal y las injusticias de los hombres. Pero también ayúdanos a mantener una conducta parecida a la tuya cuando recibamos provocaciones de los demás. Que tu gracia redentora nos permee de tal manera con tu amor que seamos como hijos tuyos en todo el sentido de la palabra. Amén. Para hoy, martes, indignación justa. Muy bien, hermanos y amigos, indignación justa. Vamos a poner un ejemplo. Si yo noto que una persona quiere abusar de mis perritos, yo inmediatamente salgo en defensa de estos perritos, que son mis mascotas. ¿Por qué? Porque el deseo de un padre, o el deseo de una madre, o el deseo de un hermano es proteger de las injusticias de los demás lo suyo. Cuando vemos que se está haciendo algo malo y yo guardo silencio ante ese mal, yo hago causa común con ese mal que se está cometiendo. Yo debo decir: eso está malo por esto, por aquello y por lo otro. Eso es justa indignación. En la Biblia se presentan varios casos de la indignación divina, especialmente en el Nuevo Testamento. Y es el caso que encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos 12 y 13. Y entró Jesús en Jerusalén, en el templo de Dios. ¿En qué templo? En el templo de Herodes, un templo de mármol blanco. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. ¿Por qué Jesús hizo esto? Porque habían convertido su casa, es decir, el templo es un lugar para escuchar a Dios en la palabra y para alabar a Dios por su palabra. Es decir, es un lugar de adoración, y la adoración está vinculada a la oración. Jesús entró a las 3 de la tarde de ese martes, de ese domingo, ese domingo 9. Entró entre las 3 y las 4 de la tarde. Allí a esa hora se ofrecían sacrificios, ofrendas a Dios. Y había un negocio en el templo de Dios. Y los sacerdotes tenían un negocio que vendían los animales a precios exorbitantes para ganar por la venta del animal, pero también ganaban por la compra del ciclo del templo para comprar el animal que se iba a ofrecer. Era un negocio redondo y abusivo y extorsionador. Y cuando Cristo ve ese abuso, señores, deja que esa mujer me compre
el animal a precio justo para que me ofrezca a mí como Dios. No, usaban eso como un negocio de abuso y de extorsión. Y Cristo vio que en su casa se estaba negociando su ofrenda. Y no solamente su ofrenda, sino el ciclo del templo. Había una casa de cambistas. El dinero que si tú tenías pesos, te lo vendían en dólar. Y el dólar era el precio que ponían los sacerdotes a su moneda. Y ganaban un novicial, ganaban mucho dinero por eso, por el cambio de moneda y también por la venta del animal que era de los sacerdotes. Un negocio redondo. Y los sacerdotes se enriquecían con ese abuso. Y Cristo apareció y cogió las cuerdas de los animales y las convirtió en látigos. Dice el deseado que Jesús nunca azotó a las personas. Está en el capítulo 65 del deseado de todas las gentes, sino que azotó los animales y azotó también las mesas, pero nunca a las personas, como se ha enseñado en muchos lugares. Cristo no azotó a la gente con el látigo en el templo, azotó a las mesas de los cambistas y a los animales de los cambistas y de los sacerdotes. Y eso pasó en el atrio, es decir, en el patio del templo, no dentro del templo, en el atrio exterior de los gentiles. Y Jesús dijo: escrito está. O sea, la Biblia dice: mi casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Hermanos, ¿por qué esa actitud de ira? Esto es lo que ya se llama justa indignación. Cuando protestamos por una cosa que está mal, eso se llama justa indignación. Ahora, ¿qué nos dice las siervas de Dios con relación a esa actitud? Oiga lo que dice ella. Dice en el libro The Spirit of Prophecy, Volume 2, page 189, dice aquí: Espíritu de Profecía, tomo 2, página 118. Jesús no los golpeó con el látigo de cuerdas, sino que a sus ojos culpables aquel simple instrumento les pareció como espadas relucientes y enfurecidas, girando en todas direcciones y amenazando con derribarlos. Si la presencia del Señor santificaba el monte, su presencia hacía igualmente sagrado el templo erigido en su honor. Espíritu de Profecía, tomo 2, página 118. Ahí se presentó como el castigo divino en ese momento. Él tomó el látigo y comenzó a golpear las mesas, y las monedas cayeron sobre el suelo de mármol, pero no golpeó personas. Jesús no los golpeó con el látigo de cuerdas, sino que con sus ojos llenó de terrible escena aquel lugar, y la gente se sentía como si estuviera en la misma presencia de Dios. Y luego dice: es cierto que hay justa indignación, justificable, aún en los seguidores de Cristo, cuando vemos a Dios, o cuando vemos que Dios es deshonrado
y su servicio puesto en oprobio. Cuando vemos al inocente oprimido, una justa indignación conmueve el alma. Un enojo tal, nacido de una moral sensible, no es pecado, porque es la indignación. La indignación. Pero los que por cualquier supuesta provocación se sienten libres para ceder a la ira o el resentimiento, están abriendo el corazón a Satanás. La amargura y la animosidad deben ser desterradas del alma si queremos estar en armonía con el cielo. Y agrega, muchos son celosos en los servicios religiosos, mientras que entre ellos y sus hermanos hay desgraciadas divergencias que podrían reparar. Dios exige de ellos que hagan cuanto puedan para restaurar la armonía. Antes que hayan hecho esto, no puede aceptar sus servicios. El deber del cristiano en este asunto está totalmente, claramente señalado. El deseado de todas las gentes, página 277 de la Pluma Inspirada. ¿Saben ustedes? Si el mal no existiera, Dios no se airaría, porque su ira se expresa solo y siempre contra lo que daña a lo que Él creó. Toda persona o toda cosa que intente dañar lo que Él creó, lo que Dios creó, para Dios es justa indignación, que llamaríamos en este caso ira. Ahora, Dios no quiere castigar al malo, pero como el amor y la justicia están unidos, el amor dice, ten misericordia del malo, y la justicia dice, en la ley dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, los dos unidos lo que hacen es, Dios da, en vez de castigar para matar, te castiga para restaurar. Para restaurar. De ahí que Dios no se agrada en afligir ni hacer daño a los demás. La ira de Dios, hay que interpretarla en ese contexto, en el contexto de que Dios siente justa indignación. Cuando dice la Biblia que Jesús se enojó, la correcta traducción es Cristo no es que se enojó, sino que se indignó. Los abusos crean indignación, y esa indignación debemos nosotros actuar como Jesús actuó, no guardar silencio frente al abuso, sino protestar ante el abuso, especialmente cuando se toma a Dios, el nombre de Dios en vano, es decir, se toma esa profesión de fe para dañar a los demás, como lo pasó con los fariseos, que tenían una profesión de fe y con eso abusaban de los hermanos incautos o inocentes, y abusar de ellos vendiendo animales a precio exorbitante. Hermanos, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Cómo podría el amor no sentirse molesto por el mal? Especialmente cuando éste hiere a quienes son objeto de ese amor. Por eso que Dios toma ira, porque la ira es la indignación justa ante el abuso del pecado. Porque Dios no creó el pecado. Es un insulto y un intruso al Creador. De ahí que hay que tener mucho cuidado en tomar venganza nosotros. Pero sí podemos protestar cuando algo malo se hace en honor a la verdad. Tenemos que hacerlo. Que Dios nos bendiga este día en sentir justa indignación cuando veamos las cosas hacerse mal.
Que Dios nos bendiga. Para mañana miércoles, Dios no se complace en afligir. Dios nos bendiga. Suscríbase a este canal de YouTube.